Información que nos pone en acción. Es el objetivo que tiene Covidatón. Reconocemos el valor de comunicar acciones de la sociedad por la sociedad a todas esas personas que sí creen en el cambio. A través de cápsulas, podcasts, notas informativas y publicaciones en nuestras redes sociales y página web, logramos un alcance de más de 8,000 personas. Covidatón no se detiene hasta comunicar y transmitir las buenas noticias. Esto es información que nos pone en acción. Esto es Covidatón. Bienvenidos a la cápsula número 76. Recuerden, yo soy Verónica Chávez, fundadora de Covidatón, y en la parte técnica nos acompaña Jesús Ruelas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de nuestro país aquí en México, el 1% de la población infantil nace con TEA o autismo. Por esta razón, hoy nos encontramos en el Centro Terapéutico Autismo Emociones para que nos expliquen cómo ellos han abordado socialmente el apoyo a familias con chicos que nacen con esta condición de vida. Ellos ya llevan 6 años dando terapias y acompañamiento a las familias, y bueno, nos parece que tienen mucha información importante para poder lograr que más familias se unan a este centro y puedan hacer que sus vidas se vayan mejorando. Hoy contamos con una de sus terapeutas. Ella es Brenda Alarcón de Siga. Ella es psicóloga y está especializada y certificada en diagnóstico de intervención de autismo. Y bueno, vamos a empezar con todos los temas relacionados para que puedan incursionar a este centro con Brenda. Y comenzamos. Muchas gracias, Vero, por la presentación. Y bueno, pues me presento justo con ustedes. Mi nombre es Brenda Itamar Alarcón de Siga. Y bueno, pues yo soy psicóloga clínica y bueno, justamente cuento con una certificación en lo que es el diagnóstico y la intervención, pues en lo que es los trastornos del TEA. En este caso, pues, ¿qué es el TEA? Recuerden que es el trastorno del espectro del autismo. Y bueno, les voy a contar un poquito, pues justo la historia de cómo nace Autismo Emociones. Autismo Emociones, pues realmente nace justo por esta necesidad pues justamente, ¿no? De ser un lugar que podamos pues atender a esta población que, como bien veíamos, pues cada vez va en aumento, ¿no? En nuestra población, digamos, mexicana. Cada vez nos encontramos más, familiares. De pronto ya no es solo el chiquito que conocí allá y que es diagnosticado con autismo, sino ya cada vez incluso dentro de nuestras familias se empieza a nombrar, ¿no? Que tiene autismo, que tiene Asperger, ¿no? Es decir, ya cada vez está más sonado. No es una cuestión de moda, por supuesto que esto no tiene nada que ver con una moda, sino que al final pues es un trastorno que cada vez va en aumento, ¿no? Entonces, bueno, nace justamente este centro por esta necesidad de sumar un lugar para hacer esta intervención. Específicamente, pues les cuento que nace porque, bueno, pues nuestra directora y fundadora, quien es Margarita Horta, ella justamente es mamá de un chico pues dentro del trastorno del espectro del autismo. Y bueno, ella en todo este recorrido que ha tenido a lo largo de, pues desde que su hijo nació, pues ella ha tenido un recorrido bastante amplio en este tema. Y bueno, obviamente pues hace 20 años, porque su hijo actualmente tiene 20 años, pues evidentemente no se conocían tantas cosas como hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, bueno, debido a todo este recorrido que ella ha tenido, y como seguramente pues les ha pasado a muchas mamás, ¿no? El buscar qué es lo que tiene mi hijo, qué es lo que pasa con mi hijo, qué puedo hacer justamente con mi hijo, cómo se llama esto que está pasando, ¿no? En parte este recorrido pues la lleva también a darse cuenta que desafortunadamente a veces, aunque existen lugares, pues pueden ser lugares
pues con altos costos, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Que a veces pues se lucra más con una cuota pues altísima a la intervención, ¿no? Una es esta, digamos, como esta limitante. Otra que también a veces no en todos los lugares pues se reciben, digamos, este tipo de condición en particular, ¿no? A veces hablamos de lugares donde hay una supuesta inclusión o donde pues en teoría se tendría que atender, digamos, como a toda una gran diversidad, y a veces pues el TEA se queda fuera de, ¿no? Entonces, bueno, esto también a ella la lleva en su recorrido a darse cuenta de esto, y bueno, pues al final también pues este gusto, ¿no? Por también sumar y tener esta causa y este esfuerzo, es que de ahí ella pues dice vamos a fundar Autismo Emociones, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la historia de cómo nació este centro. Y bueno, pues adentrándonos ahora sí un poco más a la actualidad, bueno, ¿qué hacemos en este centro? ¿Qué es lo que pasa con los chiquitos que llegan, que llaman? Bueno, básicamente pues digamos, nos puedes contactar vía telefónica, vía Facebook, nos puedes escribir. Y bueno, una vez que llegas justamente con nosotros, es muy importante que tengamos una primera entrevista. Esta primera entrevista, bueno, se conoce como historia clínica. Y bueno, ¿qué hacemos en esta historia clínica? Para nosotros es muy importante conocerte, conocer quién eres tú, que tú nos conozcas como centro, porque evidentemente estamos hablando que estás trayendo a lo más importante, que es tu hijo. Evidentemente no lo vas a dejar en cualquier lugar, y por supuesto nosotros también tenemos una gran responsabilidad, pues justamente para empezar a hacer este equipo contigo, ¿no? Con tu familia, que en este caso, pues vuelvo a insistir, es lo más importante, tu chiquito o tu chico o tu chica, ¿no? Una vez que tengamos esta entrevista, esta historia clínica, bueno, evidentemente en ella sondeamos todos los datos del desarrollo, ya sea del niño o del joven. Y bueno, en este caso, esto nos permite justamente tener todo digamos, hacemos como una radiografía, un escáner, ¿no? En todas sus áreas, cómo está o cómo fue el desarrollo en cuanto a la parte motora, cómo está en cuanto a la parte del lenguaje, cómo está en cuanto a la parte cognitiva, es decir, todas las áreas, porque al final somos un todo, ¿no? No podemos solamente intervenir, pues solamente vamos a intervenir el lenguaje, ¿no? Muchas veces los chiquitos que llegan aquí vienen los papás muy interesados, ¿no? Por ejemplo, es que yo quiero que mi chiquito hable, ¿no? Y es que yo quiero que le den terapia de lenguaje. Sí, es decir, sí, terapia de lenguaje es una de las áreas que abarcamos aquí, pero no es digamos, es algo solo en lo que nos enfocamos. Es decir, trabajamos de una manera integral, y el referirme a integral es trabajamos en un todo, ¿vale? Entonces, una vez que hacemos este escáner, digamos, el paso a seguir es obviamente hacer una semana de observación. En esta semana de observación, para nosotros, independientemente de que tú traigas un diagnóstico o aún no traigas un diagnóstico, es muy importante conocer a tu hijo. El diagnóstico nos va a servir, sí, para tener un punto de partida, pero nunca nos va a determinar quién va a ser tu hijo en un futuro, o qué cosas va a lograr, o qué cosas lo van a limitar por tener una condición como es el TEA, ¿vale? Entonces, siempre nos gusta mucho, y Autismo Emociones se caracteriza justamente por tener esto, ¿no? Es decir, una semana donde juguemos con tu hijo, donde incluso la parte de vida diaria es un momento de launch para ver incluso qué habilidades tiene dentro de pues digamos, el momento de la comida, observarlo como, digamos, sus habilidades a la hora de lavarse los dientes, a la hora de hacer pipí, ¿no? Porque todo esto es básico. ¿Qué otra cosa? Observamos justamente también en la parte de integración sensorial, ¿no? Como, digamos, hacemos esta exploración, cómo reacciona justamente a olores, al tacto, ¿no? Es decir, todas estas áreas son elementales, ¿no? En cuanto a la parte motora, también evaluamos y observamos cómo está motrizmente hablando, ¿no? Y bueno, evidentemente
todo esto nos permite conocer, ¿no? Esto nos permite hacer una, pues digamos, esta radiografía, como yo bien les platico. Y bueno, evidentemente esto nos permite entregar un reporte y esto nos da un punto de partida. Un punto de partida, ¿a qué me refiero? Pues a hacer justamente un plan personalizado de lo que se va a trabajar con tu chico o con tu chica, ¿vale? Así tú me digas, es que yo tengo gemelitos, ¿no? Y pues ya me dijeron que es TEA, ¿no? Sí, podrán ser gemelos, podrán estar diagnosticados con TEA, pero al final cada uno va a necesitar a lo mejor intervenciones diferentes. Entonces para eso hacemos esta semana justamente observación y esto nos permite hacer un plan personalizado y sobre de esto ahora sí hacemos la intervención terapéutica, ¿vale? Eso es muy importante que quede claro. No a todos los chiquitos les va a funcionar lo mismo, ni para todos los chiquitos vamos a aplicar exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, una vez que ya todos tenemos claro, digamos tanto papás como terapeutas, qué es lo que se va a trabajar, ahora sí ya viene el plan, digamos, de intervención como tal. Manejamos diferentes planes, eso ya depende obviamente un poquito tanto de tu tiempo como de tu economía. Y bueno, pues sabemos que es importante la intervención, por supuesto que sí, pero son dos factores muy importantes, ¿no? También cuidamos mucho, obviamente, pues digamos, de dónde viene nuestra población, ¿no? Porque sabemos que al final pues estamos al sur de la ciudad, pero a veces también nos busca gente que viene desde el norte de la ciudad y bueno, también esto puede ser un poquito al final del día una limitación, ¿no? Para venir, digamos, de manera diaria o cada tercer día, ¿no? Por supuesto, pues que la distancia es un punto importante a considerar y evidentemente pues la cuestión económica. Aún así, Autismo Emociones, la verdad es que si algo nos caracteriza también es nuestras cuotas, ¿no? La verdad bastante cómodas, accesibles justamente para hacer toda esta intervención. Que sabemos que justamente pues, puede ser cara, ¿no? En este sentido. Ahora también otro punto importante a considerar, bueno, les hablé justamente del caso de un chico que ya tenga un diagnóstico como tal, pero en caso de que tú a lo mejor pues el pediatra te sugirió que pudiera ser un autismo o por allá el vecino como que me dijo que tenía un niñito parecido al mío, ¿no? Y que le dijeron que es autismo, es decir, para alguien que sospecha, ¿no? Que digamos y quiere descartar, ¿no? Que sea un autismo, ¿no? Aquí también hacemos justamente lo que es el proceso de diagnóstico, ¿vale? Este proceso, les cuento de manera muy rápida, pues también es un proceso que va a implicar justamente una historia clínica, que esta ya les hablé, les expliqué de lo que se trataba, y después de eso es un proceso que implica 4 citas. Estas citas, bueno, se sugiere que sea una cada semana, y si no, bueno, la podemos agendar 2 cada semana en caso de que te urja. Eso ya depende un poquito, las necesidades de cada familia. Y bueno, en estas 4 citas vamos a hacer un proceso justo donde ahí sí vamos a aplicar instrumentos de valoración específicamente para determinar si estas conductas que tú estás viendo en tu chiquito corresponden y competen a lo que es un trastorno generalizado del desarrollo, en este caso autismo, ¿vale? O en dado caso que no, bueno, pues sugerimos, digamos, por dónde va la cosa, ¿vale? Ahora, una vez que también tengamos este diagnóstico y toda esta intervención de cómo trabajamos, también es importante que les mencione pues que a veces siempre, bueno, no a veces, sino más bien todo el tiempo necesitamos una intervención de manera integral, no solo lo que yo les decía en cuanto a abarcar todas sus áreas, sino integral también me refiero a que necesitamos ser un equipo multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el autismo, el TEA, nos compete justamente pues a pediatras, nos compete a psiquiatras o en el caso de que sea chiquito, psiquiatras, ¿no? A veces también nutriólogos necesitan estar aquí, licenciados en comunicación humana, es decir, es un equipo que requiere de muchos especialistas. ¿Por qué? Porque al final a veces el autismo sí se da como una condición justamente del neurodesarrollo, pero a veces hay comorbilidades. ¿Qué es esto de comorbilidades? Bueno, pues las comorbilidades quiere decir que
que a veces puede haber un autismo, ¿no? Pero también entra a veces también un TDAH, ¿no? ¿Qué me refiero a un TDAH? Un trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Es decir, sí puede haber estas combinaciones, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así como estoy hablando de esta combinación, puede haber otras combinaciones, ¿no? Puede haber un TEA con a lo mejor epilepsia, ¿no? Es decir, puede haber una amplia gama, por eso es un espectro, porque es amplísimo, y justamente ahí es donde necesitamos todo este equipo, ¿no? Porque a veces sí requerimos medicamento, ¿no? Porque a veces no solo requerimos toda esta intervención, que bueno, ya les platicaremos más adelante qué usamos, qué métodos usamos y todo esto, sino que también a veces necesitamos la ayuda, pues justo, ¿no? De un, a lo mejor un terapeuta físico, ¿no? Por las limitantes motoras, ¿no? Es decir, necesitamos justo estar pues en equipo multidisciplinario. También hay chiquitos justamente, recordemos evidentemente que hay una etapa escolarmente hablando donde vienen muchos chiquitos pues que ya van al kinder, ¿no? Que ya están en la primaria y que a veces en las mismas escuelas pues también el TEA, aunque en teoría tenemos digamos ya este equipo y este esfuerzo escolarmente hablando, pues las mises también al final vemos que es un trabajo titánico, ¿no? El manejo con grupo, y además este chiquito que me va a implicar a lo mejor hacer ciertas adecuaciones, a lo mejor justamente pues un apoyo extra, ¿no? En este caso las monitoras, ¿no? Que a veces hay chiquitos que requieren este acompañamiento, es decir, es un todo, ¿no? Entonces también hablando justamente en este sentido, nos preocupa y es alarmante también a veces saber que así como hay muchos profesionistas justamente que se interesan en este tema, también sigue habiendo mucha desinformación, ¿no? Es decir, siguen llegando, me ha tocado, ¿no? Recibir papás justamente que les mandan a hacer algunos estudios, digamos como un electroencefalograma, ¿no? Para saber si es o no TEA. Es decir, también a veces es triste saber cómo sigue habiendo esta desinformación y cómo a veces, pues tristemente los papás pagan estos estudios que sabemos que son caros y que evidentemente pues esto no, pues desafortunadamente no compete para diagnosticar si es un TEA o no es un TEA, ¿no? Entonces sí requiere toda esta parte multidisciplinaria y de seguir capacitándonos pues a todos los profesionistas del área de la salud. Y pues ya también, digamos, para complementar toda esta parte que ya les platiqué, para autismo emociones también es súper importante el trabajo y la intervención con los papás. Muchas veces los papás llegan preocupados, queriendo saber respuesta, qué le pasa a mi hijo, qué tiene, ¿no? Se enfocan muchísimo las mamás, sobre todo tienden a llegar más población, pues por supuesto la mamá es quien busca la ayuda, la mamá es quien se interesa, ¿no? Y muchas veces ya hacemos todo este proceso con el chico ya está en la intervención, pero vemos que al final no es solo el chico, ¿no? Es decir, papás, cuidadores, gente que está justamente dentro del sistema familiar requiere muchas veces esta intervención. Autismo emociones, justamente lo que se caracteriza y dentro de lo que hacemos en el centro también es brindar esta psicoterapia justamente a papás. ¿Por qué? Porque el que te den un diagnóstico a veces, pues evidentemente a nivel emocional implica un impacto de la información que estoy recibiendo, cómo la estoy viviendo justamente, cómo la proceso, y bueno, evidentemente no es solo que me lo curen, ¿no? A veces llegan los papás y me dicen esto, ¿no? Que me lo curen, que lo atiendan. No implica solamente el chico, ¿no? Implica justamente todo un trabajo a nivel familiar
Y bueno, eso es lo que nos gusta justamente hacer aquí, este acompañamiento, esta orientación, ¿no? Porque también hay cosas que tienen que ver con el autismo y hay cosas que evidentemente ya no entran de lo que es dentro de un TEA. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a veces sí hay, por ejemplo, desorganizaciones que pueden tener los chicos, digamos a nivel sensorial y conductualmente hablando, pues evidentemente pues pueden entrar en estas crisis, ¿no? Donde se desorganizan, pero hay cosas que a lo mejor no tienen que ver con una desorganización, sino con cuestiones de conducta, ¿no? Es decir, como cualquier otro chico, también necesito poner límites, poner reglas, ¿no? Evitar sobreprotección, ¿no? Por ejemplo, a veces también mucho hay que hacer este acompañamiento con los papás en cuanto a concientizar qué cosas sí son dentro de un TEA y qué cosas necesitan ellos también trabajar para evitar también pues estas limitaciones en los chicos, ¿no? Entonces, bueno, como ven, esto es un todo, trabajamos de esta manera pues muy integral, buscando este equipo justo multidisciplinario. Y bueno, pues espero que con esto pues les haya podido compartir un poquito de lo que hacemos en este centro. Y bueno, pues los dejo. Gracias. Ahora que terminó Brenda, ya tenemos toda la información para que aquellas familias que necesiten de este tipo de servicios puedan hablar a este centro. Seguramente con ellos van a encontrar un apoyo, pero sobre todo un acompañamiento empático, comprensivo, para que se sientan acompañados, para que sientan que no son los únicos que están viviendo una situación como la que están viviendo al recibir en sus vidas a un pequeñito con autismo o con TEA. Más que ser una situación difícil, yo les puedo asegurar que es una experiencia que te abre a nuevas oportunidades. Por supuesto, los cambios para todos siempre es muy difícil recibirlos. Sin embargo, las consecuencias o todos los resultados que se van obteniendo a lo largo de todo el proceso que vas a vivir, les aseguro que van a encontrar cosas maravillosas, y no de sus hijos, sino de ustedes mismos, tanto de la mamá como del papá. Los invito a que acudan a este centro para que se sientan, como les comento, más seguros de las decisiones que tomen al respecto de cómo educar y cómo ser papás de niños con esta condición. Y bueno, Brenda, te pido de favor si nos puedes recordar dónde pueden localizarlos, cómo pueden encontrarlos, y muchísimas gracias por vernos. Les pedimos que compartan esta información y nos vemos en una siguiente cápsula. Claro que sí, mira, te comparto nuestro teléfono fijo, que es el 55 56 79 07 62, ahí nos pueden contactar. Es muy importante que les mencione que este teléfono por el momento pues solo estamos laborando en un horario matutino, porque también nos ha tocado que de pronto nos han llamado en la tarde y pues ahorita no, nuestro horario solo es matutino. Esto es en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ¿vale? Para que lo anoten por ahí bien. Y bueno, pues también estamos en nuestras redes sociales, que es Facebook, nos pueden encontrar por ahí, y nuestra página es Autismo Emociones. Gracias por acompañarnos en una cápsula más de Covidatón. Te esperamos el próximo 28 de febrero a las 8 con la terapeuta Marcela Malizcurrieta presentando el tema Metodologías para atender la conducta autista. Sigue la transmisión en www.covidatón.org. Para más información sigue en nuestras redes sociales como @Covidatón. Y recuerda, todos somos Covidatón.